3, 2, 1, acción. Parece que ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Historias No Tan Raras. Hoy conectamos con Bello, Antioquia, en Medellín, Colombia, donde se encuentra Zoraida. Ella nos va a hablar del síndrome de Morquio. Muy peculiar. Ella ha tenido 4 hermanos con este síndrome, 3 de los cuales han fallecido, 2 de ellos a una edad adulta de más de 30 años y el que falleció más joven tenía 12 años. Le queda un hermano con 27 años y ella, desde su experiencia, de todo lo que han trabajado y han luchado por conocer, por investigar, por tener el diagnóstico, desde el principio, desde que nacieron hasta la actualidad, nos va a contar su testimonio en primera persona. Y tenemos algunas fotos, unas diapositivas que compartiremos también. Así que Zoraida, entendemos que es algo muy personal. Muchas gracias por tu tiempo y por querer compartir tu historia, vuestra historia, Sí, vuestra familia. bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Zoraida Morales. Eh, sí, digamos que ha sido un proceso un poco difícil. Yo creo que no somos ajenos a las realidades que viven otros países por las enfermedades raras. Eh, yo, yo soy la cuarta de 8 hermanos. 4 de ellos nacieron con síndrome de Morquio. Hubo una mayor que yo y los otros 3 sí son menores. El primero que falleció con el síndrome fue en el 2003, tenía 12 años por una complicación de médula cervical, que hubo una compresión de médula, entonces produjo una parálisis de medio cuerpo y, y debido a esas circunstancias falleció. A partir de ese momento en que lo hospitalizaron en Medellín porque él le dio un paro respiratorio debido a la parálisis porque le había comprometido el pulmón izquierdo. A partir de ese momento, cuando lo vieron en el San Vicente, fue la primera vez que tuvimos conocimiento de que era la enfermedad, que la producía, que, que había generado que mis hermanos nacieran así. En el momento, con la médica que hablé, que era de la Facultad de Medicina, nos dijo que dejáramos el proceso así, que si mis hermanos no querían que les hiciera nada, que los dejáramos, que igual no había tratamiento, no había nada para ellos, entonces que solo le hiciéramos seguimiento según el deterioro que iban teniendo para tratarle como los problemas que se les aparecieran por el deterioro normal de la enfermedad. Uh-huh. Eh, Resulta que mi hermana en el 2009, yo los comencé a ver, a notar que había mucho deterioro. Entonces volví a tocar las puertas de la Facultad de Medicina. Me conseguí unas citas allá con una genetista. Me les mandó muchos exámenes, entre ellos unos exámenes del corazón, y aparecía que mi hermana, la mayor, tenía hipertensión pulmonar severa, que necesitaba oxígeno con urgencia, pero aquí digamos que el tema de salud es un poquito complejo porque hay como unos protocolos para la atención. Entonces, el médico general no puede dar una orden directamente para el especialista. Debe verlo primero el internista, para el internista remitirlo al especialista. Entonces, digamos que es un proceso un poquito largo y en la situación en la que estaba mi hermana en ese momento no daba espera, pero uno por su desconocimiento, uno que nació en el campo, se crió en el campo, que apenas como que apenas aprendiendo a moverse en la ciudad, pues fue un poquito mucho más demorado ese proceso. Entonces, en el momento en que comencé yo lo digo que pelear, pero es como exigir esos derechos que uno tiene como ser humano para esa atención en salud. Mi hermana falleció mientras yo hacía todo el papeleo, mientras hacía todo.
Mi hermana falleció debido a las complicaciones que tenía. Siento Llevaba ya mucho. como 15 días esperando y nada. Ese mismo día había ido a la EPS, que por favor me agilizaran lo que les había pedido, que mi hermana lo necesitaba con urgencia. Me dijeron, venga mañana. Ya era 22 de diciembre. Llamé a mi mamá, cómo la ve, cómo la siente. Y entonces me dijo, la veo muy cansada, no quiso comer hoy. Yo entonces organícemela, yo la bajo a urgencias. Urgencias de ahí de mi casa quedaban a cuatro cuadritas, relativamente muy cerca. Entonces la iba a bajar en la de la silla de ruedas de la que no caminaba. Había bajado con ella una cuadrita y le dio el ataque. Me subí a un taxi, llegué a urgencias, pero el médico dijo que ya no había nada que hacer, que ya había llegado sin signos vitales, todo, y que igual que ya con lo que tenía estaba sufriendo mucho. Entonces, digamos que me llené como de rabia en ese momento, mucha rabia, porque ella me decía es que está sufriendo mucho, y yo es que ese es el problema, que estaba sufriendo mucho y no se hizo nada. Solo esperar que se muriera ya porque no hubo como esa atención que se debió en el momento, ya con 33 años, todo. Entonces comencé como esa lucha y esas ganas de que nos tuvieran más en cuenta, que fuéramos más visibles. Entonces, por la Universidad de Antioquia, por la Facultad de Medicina, por ahí estuve en programas que habían de enfermedades raras. Nosotros entramos a un grupo que se llamaba Unidos por un Propósito en sus inicios, que era esa articulación de organizaciones para ser más visibles. Después de eso nos convertimos en la Mesa Técnica de Enfermedades Raras para Antioquia. Hemos estado en esa lucha constante, digamos que hemos tenido mucho avance, no así pues que seamos tan visibles o todo, pero a pesar de todo se considera que Antioquia ha tenido muy buen avance en enfermedades raras, hemos tenido mucho más diagnósticos, pero ha sido como esa constante pelea de exigir nuestros derechos. Ya la ley 1392 de enfermedades raras en Colombia está, entonces es como lograr que se cumpla, porque igual somos muchos Y a nivel mundial, digan. ¿Y esta ley cuándo salió? ¿Lo sabes? Por tener En, una idea. en el 2010, la ley es Está del 2010, muy reciente, realmente. sí. Y bueno, y esta diferencia que comentábamos en privado antes, que me llama mucho la atención, de que en Colombia diferenciáis entre, o cuál es el nombre oficial realmente es enfermedades huérfanas, ¿no? Y luego hay diferentes categorías. La ley de enfermedad, se llama Ley de Enfermedades Huérfanas, que es la ley 1392 del 2010. Se denominan enfermedades huérfanas los pacientes de un paciente en 5.000 habitantes, la prevalencia, pero que ellos cobijan las enfermedades raras, las huérfanas y las ultrahuérfanas. En la definición está que las enfermedades raras son las que afectan un número pequeño de población, pero en la investigación que yo hice, porque estoy terminando la carrera en trabajo social, en la investigación que hice a nivel más que todo de Europa, vi que el término, o sea, la definición que debería de tener son enfermedades raras, porque el término de huérfanas es al medicamento. Los medicamentos son los huérfanos, no las enfermedades. Entonces, digamos que es una definición que nosotros ya tenemos, que en este momento sería muy desgastante cambiarlas. Entonces, aquí en Colombia se denominan enfermedades huérfanas. Y digamos que así hemos estado trabajando en todo este tiempo y es sobre las enfermedades huérfanas en Colombia, pero yo que hice la investigación a nivel mundial son enfermedades raras. Pues la verdad que enhorabuena por la iniciativa, por estos estudios relacionados, esta investigación. Creo que trabajo social es muy importante y no todo el mundo
no mucha gente conoce la labor. Si quieres, podemos pasar a compartir la pantalla y poner las diapositivas que tú me has enviado en el que explicas más sobre este síndrome y un poco, bueno, hay algunas fotos y tal. ¿Te parece? Listo. Perfecto. Venga, pues. Y así nos vas contando, mira, un poco más interactivo. Esta es la primera página. Aquí vemos... Esta fue una presentación que realicé a principios de este año, era para la conmemoración mundial de las enfermedades raras. Realicé esta presentación para la Universidad Cooperativa de Colombia, que allá nos íbamos a presentar como mesa técnica. Entonces, cada fundación digamos que cada fundación tiene su patología definida. Entonces, yo no tenía en el momento en la mesa quien nos representara, entonces tomé la iniciativa de mostrar que eran las MPS en Colombia y primordialmente la del síndrome de Morquio, que es la MPS4. Y aquí te vemos que estás tú con tus cuatro hermanos. No. ¿No? Vale. No. La niña es de Puerto Boyacá, es una amiga, se llama Valentina. El que sigue se llama, le decimos de cariño Pepe. El que sigue es el hermanito, que es Cristian. Yo lo molesto mucho y le digo, usted va a ser famoso porque yo lo tengo en unas fotos y usted lo voy a mostrar en esas fotos, en todo lo que yo haga. Y él le da risa. Y ya el que tiene el ponchito colgado en el cuello es mi hermanito Luis Miguel, que tiene 27 años. Qué bien, vale. Como justo he visto 4 personas, he pensado, pues tal vez eran los 4. No, vale. Esta foto es reciente, lleva un año más o menos. Vale, paso a la siguiente diapositiva. Aquí explicas un poco. Bueno, explico un poco qué son las MPS, que son una enfermedad metabólica hereditaria, que para el síndrome de Morquio el papá y la mamá deben de ser portadores del gen para poder que los hijos nazcan con la enfermedad. Se considera que yo puedo ser una sana portadora porque hasta el momento no se han realizado exámenes ni nada. Entonces, puedo ser sana del todo o puedo ser una sana portadora. Que eso es lo que yo más me enfoco en mi familia o personas cercanas o las familias de los pacientes que existen en Antioquia, que tengan muy claro que nosotros podemos ser sanos portadores, que no nos debemos de meter con nadie de la familia o alguna familia que sea hereditaria de pacientes con Morquio, porque las probabilidades de que tengamos un hijo portador de la enfermedad siempre es altico, es de un 25% por cada embarazo. Ok, paso a la siguiente si quieres, algunas características. Bueno, las características son que son una prevalencia, que a nivel, digamos que mundial o así, o mejor dicho, las MPS tienen una prevalencia de 1 en 80.000 o 100.000 habitantes. Considero que Antioquia tiene un alto grado de pacientes con Morquio. En el momento registrados en el CIVIGILA, en Antioquia se encuentran 50 pacientes. No todos están registrados. Tuvimos, digamos, unos inconvenientes años anteriores porque solo se registraban los que recibían la aplicación de medicamento y los otros quedaban sin registrar. La enfermedad es hereditaria, es crónica, es progresiva, es degenerativa. Todos los pacientes la enfermedad no los ataca igual. Unos son más leves, otros un poquito menos y otros mucho más grave la enfermedad. Hay unos que a los 15 años ya no caminan, que tienen muchas dificultades respiratorias. Y la esperanza que nosotros tenemos, digamos, en este momento es la aplicación del reemplazo enzimático, que por lo menos los mantiene estables y disminuye un poco esa aceleración de ese deterioro que ellos manejan. Siga la otra diapositiva.
¿Esta? Bueno, aquí sí, Ok. estas son mis dos hermanos, los últimos. Mi hermana Luz Mary, que falleció el 1 de enero del 2019, con 34, no le faltaban sino 2 meses para cumplir los 35 años. Una de las cosas que yo más resalto es esa opacidad corneal que ellos manifiestan, que se le ven los ojos como azulitos, pero es como si se les opacara, como si les diera cataratas, diría yo. Ujú, Pérdida auditiva, mi hermana llevaba ya rato sin escuchar, entendía perfectamente lo que uno le decía, pero ella no escuchaba bien. Mi hermano ya tiene audífonos, utilizaban lentes los dos, pero igual el deterioro siempre es bastante, entonces digamos que como para darles una mejor calidad de vida. La obstrucción de vías aéreas o infecciones respiratorias son muy frecuentes. Por decir, mi hermana falleció a raíz de una infección respiratoria, digamos que le dio una gripa y como ellos no tienen esa capacidad torácica eh, tan fuerte como uno, entonces ujú. no podía expulsar bien las flemas y digamos que debido a eso, a una complicación respiratoria fue que falleció. La siguiente, por Sí. Ay, perdona. A ver, ¿no quiere pasar? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué? Mm, bueno. Eh, Manifestaciones neurológicas. Eh, Tienen muy poca fuerza en las manos. ujú, El deterioro de ellos a nivel como es de columna y todo, o de fuerza que ellos deben de tener, se les tuercen mucho las rodillas, es bastante fuerte. Por decir, mi hermano está muy torcidito las rodillas, le duelen mucho las rodillas, a veces le duelen los pies para caminar. ujú, Mm, Hernias. La única que sufrió hernias fue mi hermana, la mayor. Tenía una hernia pequeñita a un lado del ombligo, que es por esa capacidad torácica que ellos tienen tan pequeña, eh, que no crece. La mayoría no superan el metro, aunque hay algunos que sí lo superan, pero digamos que en el promedio que yo conozco no han superado el metro. ujú. La siguiente, por Sí. Ay, aquí más manifestaciones abdominales, bueno, musculares. Abdominales también había en la anterior, ¿verdad? Sí, abdominales. sí, Ok. sí, yo creo que fue que se me repitió. Ah, bueno, perdona, pues si quieres, espérate. Musculares es que. Ah, vale, Bueno, por la foto, por la foto. Sí, sí. bueno, sí, continúa. Eh, sí, en la foto, mi hermano trabaja o trabajaba antes de la pandemia, porque ahora, como él está viajando a Medellín, él debe estar en cuarentena obligatoria. Ujú, Él manejaba una chacita de confites, vendía ahí sus confites, vendía todo. Tenía muy buenos amigos, que digamos que una de las cosas que él no acepta que yo me lo traiga a vivir a Medellín es porque él dice que ya él tiene sus amistades, que él tiene todo y él anda por el pueblo tranquilamente y no tiene ninguna dificultad, todo el mundo lo conoce, entonces él dice que él ya no se viene. El médico me dice que hasta mejor porque allá manejan como es un nivel del mar diferente y que el oxígeno de allá es más favorable que el de acá de Medellín, Mm, entonces que es mejor que lo tenga allá. qué bien. Ahí es donde le hacen la aplicación en un centro de infusión que es una IPS. Mm, Él debe subir cada 8 días a una aplicación que se demora 4 horas. Mm, Mire, digamos que él es uno de los pocos pues que tienen reemplazo enzimático, a pesar de que hay varias MPS que tienen el reemplazo enzimático. Está la MPS 1, la MPS 2, la 4, pero la 4 a la que tiene el reemplazo enzimático, la B no tiene. Y la MPS 6 tiene el reemplazo enzimático.
Y me llama la atención que los números son 1, 2, 4 y 6. No hay 3 ni 5. ¿Esto es por algo o porque no, son otra cosa o no? Sí, pásalo un momentico. Yo Ah, ahorita en otro cuadro te explico. vale. Paso. Estas son Mire, fotos. ahí esas son fotos de él. Mire el deterioro en sus rodillas. Mm, Es bastante pronunciado pues su deterioro. Mire la capacidad torácica que es muy pequeñita. El pecho se le sale así un poquito prominente. mm. Eh, y casi no tiene pues fuerza para agarre, no tiene. Eh, Siguiente, por favor. Sí. A pesar de que él no tuvo educación porque la escuela quedaba muy retirada de la casa donde vivíamos, quedaba hora y media caminando, por Mm. ellos están pequeñitos, ellos no tuvieron la capacidad de estudiar, pero sin embargo, él se defiende muy bien a pesar de que no sepa leer. Y para dar de vueltas, parar, él está ahí para números, para el celular, todo lo aprendió así, hasta contactos busca y yo no me explico porque si él dice que no sabe leer, ¿cómo hace para encontrar los contactos? Ah, wow. Y él Qué maneja su curioso. celular a la perfección. Bueno, aquí es una, ¿cómo es? Los tipos de MPS, Ujú. como la enzima pues que les afecta la, pues el síndrome a cada uno, los exámenes que se les debe de realizar y el cómo se hereda, ¿cierto? Ujú. Entonces, mire que MPS sí hay, lo que pasa es que no estaban entre los reemplazos enzimáticos. La que no, la MPS que no está es la 5. Mire que está la 4, la 6 y la 7. Exacto. Y están subdivididos, por decir, la MPS 1 tiene 3, la MPS tiene 2, la MPS 3 solo tiene 1, la MPS 4 está subdividida entre A y B, la MPS 6 solo tiene 1 y la MPS 7 tiene 1 y, y hay la 9 que está dividida entre 2. Y ahí está como qué es lo que les hace falta y cuáles son, o sea, qué produce en sí la enfermedad. Entonces, y qué exámenes se le deben de hacer para poder tener el diagnóstico. Ujú. Sí, aquí veo que pone enzima, se clasifica las filas en tres, enzima, perdón, GAC en orina Ajá, y mecanismo de herencia. Y aparte de ajá, 3 filas, has creado las columnas con los diferentes tipos de MPS. Y claro, es lo que tú dices, dentro del uno hay 3 subtipos, dentro del 2 otros 2 subtipos, en el, ajá. en el 4 Morquio A, Morquio B. Ajá, muy curioso. Pero claro, hay palabras que yo, por ejemplo, que no soy experta en esto ni estoy acostumbrada a escuchar, es la primera vez que oigo a alguien hablar de este síndrome, pues hay algunas palabras, por ejemplo, yo qué sé, pues digo aquí que realmente pues parece, a mí me suena como otro idioma completamente diferente que tal vez nos puedes aclarar para los que nos conocemos, como por ejemplo sulfohidrolasa, sulfoglucosa, mira, sulfohidrasa, eso es en enzima en la MP3, en la 4 galactosamina 6, sulfato, sulfatasa, queratán, condroitin sulfato, claro, todas estas... Digamos que esas son las enzimas Mm, que no están funcionando. Pues o sea, yo dentro de mi ignorancia, lo que poquito que aprendí como de ellos es que esa es la parte que les esa es la falla, proteína, digamos, ajá, sí, sí, es lo que les y que falta. para eso ellos necesitan ese reemplazo enzimático para que elimine esa acumulación de glucosa que a ellos se les genera. Por Ujú. decir, yo lo que yo entiendo es que a mi hermano se le hace una acumulación de glucosa en las articulaciones, en los órganos internos,
y eso es lo que ocasiona esa opacidad corneal, que los ojitos se le vean como azules y que ellos no crezcan. Entonces, yo siempre he dicho es que mis hermanos no tienen, que uno normalmente es como si los huesitos se enchazaran y que ellos esa articulación es como si fuera una especie de cartílago, son como si fueran blanditicos y como si fueran empiladitos nomás, no tienen como esa fortaleza para sostener el hueso en su posición. Entonces, debido a eso es que cuando yo considero, o dentro de mi experiencia y lo que he visto con mis hermanos y otros pacientes, es que el niño cuando está recién diagnosticado hay que mirar a ver cuánta comprensión de médula espinal de cervical tiene y la mayoría tienen esa cirugía de columna cervical y eso evita que ellos generen tanto deterioro al no hacer esa comprensión de médula. Y por decir mi hermano ya a los 23 años, 20 y pico que ha estado pues ya en su proceso, ya no es posible hacerle esa cirugía. Porque ya no hacía espirometría, él sabe que las probabilidades de que él se quede entubado en la cirugía o fallezca en el quirófano son muy altas, entonces que es mejor dejarlo así y dejar que siga su proceso, que con el reemplazo enzimático lo que evita es que no sea tan acelerado y que esté estable como por un tiempo. ¿Y, ¿Y qué coste? Es decir, como todo lo que necesita tu hermano de medicamentos, terapias para poder seguir su vida lo más cotidiana posible, sin impedimentos y de un modo independiente, ¿qué precio, qué coste tiene aproximadamente estas necesidades para una familia? ¿Es realmente asequible y a cuánto equivale en Colombia con un salario medio colombiano? Mira, si nosotros no estuviéramos subsidiados, digamos, si las enfermedades de alto costo no las cubriera el seguro en Colombia, no sería posible, porque el medicamento es de muy alto costo, a pesar de que el año pasado entró a regulación de precios. El transporte que se genera cada 8 días al subirlo, volverlo a llevar, también es muy alto. Ellos deben de estar digamos que en constante revisión médica de otras patologías como neumología y exámenes constantes para ver cómo está progresando la enfermedad y qué se puede hacer. Tampoco sería posible, a pesar de que digamos que en este momento yo tengo tutela integral. El seguro me debe cubrir los desplazamientos, me debe cubrir todo lo que sea del tratamiento derivado de la enfermedad. O sea, en sí todo lo está cubriendo en el momento el Estado. La fundación, al pertenecer a una fundación, las fundaciones también colaboran mucho. Tengo entendido que el laboratorio maneja un programa para darles una mejor calidad de vida a los pacientes y que en ese programa que ellos tienen se maneja el transporte y la alimentación en ese día de aplicación. Entonces, nos beneficia mucho. Una persona que no tenga conocimiento de esos derechos o cómo exigirlos o cómo acceder a ellos es un poquito no, muy difícil. Y Porque además, lo primero que van a decir, no se lo cubrimos, no tienen derecho. Y como digamos que tenemos una cultura de que si nosotros somos subsidiados y que el Estado lo da, es una caridad. Y resulta que es un derecho que está en la Constitución de Colombia, que nosotros tenemos el derecho a tener una salud digna y todo lo que se deriva de ella. claro que sí, todo el mundo. Y además esto es algo que existe desde 2010. Es decir, las personas que antes de 2010, que
que han fallecido, que tenía o que no conocían esto, que esta información no les ha llegado y que han convivido o continúan conviviendo con una enfermedad rara, no tienen este tipo de ayudas. No, Sí, es muy 2010 no existía esta ayuda porque no estaba la ley. exacto. Pero sin embargo, a pesar de, de, o sea, a pesar de la ley, a pesar de todo, si usted no tiene conocimiento para exigirlo o para pedir esa ayuda, no te la van a dar así como muy fácil. Y Ujú. hago una comparación con las enfermedades de alto costo, que es como las más comunes, que es el cáncer. Una persona en Colombia que sufra de cáncer no debe de pagar copagos. Y, y en ciertas partes cobran los copagos. Mm. Y se supone que uno como ciudadano debería tener el conocimiento, pero es que yo a veces soy del campo o soy un nivel económico bajo o no leo o nunca me ha interesado los temas de salud porque yo tengo una vida independiente a esas áreas, entonces no tengo conocimiento o nunca me afectó, entonces nunca me tomé la molestia de saber qué derechos me amparan, entonces no los exigen y tampoco se los dan así como tan fácil. Hay Entonces, que luchar por ellos. tenemos que saber qué derechos tenemos para poderlos exigir. Mm. Y entonces, digamos que esa ha sido una de las problemáticas que hemos tenido. Yo en este momento me sueño por hacer una sistematización real de las enfermedades raras en Antioquia, porque yo sé que hay muchos municipios que tienen enfermedades raras y que ni siquiera saben qué enfermedades. Encontré, digamos, una familia, son como 15 personas con discapacidad cognitiva, pero uno va y revisa la historia clínica y la historia clínica solo dice discapacidad cognitiva y esquizofrenia. Pero ¿qué género esa discapacidad cognitiva? O sea, si es son varias generaciones en una misma familia, eso no tiene que tener un Genético, antecedente genético, hereditario. Mm. ajá, para poder tener esas enfermedades en varias generaciones y no se realizan estudios. Y si la familia no es la que está ahí presionando para que se generen esos estudios, no se van a realizar. Ujú. Pues sí, la verdad que es muy interesante saber esto porque espero que al final el objetivo de esto es también llegar a más gente para que se conozcan este tipo de situaciones y bueno, pues conozcan sus derechos y el tipo de ayudas al que pueden acceder. Si te parece, vuelvo a compartir pantalla, continuamos con las diapositivas y las fotos que has preparado. Y, ¿Listo? vale, bueno, espera, tenemos aquí. Ah, tengo un vídeo también. Espérate, que voy a volver a abrir las diapositivas. Aquí. A ver, vuelvo a la página que teníamos, que era esta. La siguiente era esta. Ahí, ajá. Mm. Bueno, este fue un cuadro que realicé de las MPS y cómo sería, o sea, eh, las partes leves, menos leves y como más graves de la enfermedad y qué puntos ataca. Las que tengo en blanco es porque no tengo claro la definición de si qué tanto lo ataca o no lo ataca esa enfermedad en esas partes. Por decir, digamos que esa MPS 9, la segunda, no tengo bien definido qué es ni cómo es la enfermedad en sí. Entonces, digamos que esa la dejé más que todo en blanco por ese desconocimiento que todavía tengo de esa MPS. Okay. Entonces dice que el fenotipo tosco de las enfermedades, que en MPS1 la primera es mucho más marcada, las otras es menos leves y moderada. Talla baja, dice que la MPS3 no tiene talla baja. Displasia esquelética, entonces muestran a quienes los afecta muchísimo esa displasia, a quienes no, o quienes están ahí como moderados, ¿cierto? La capacidad corneal, o sea, todo está especificado así. Digamos que
la disfunción motora se ve más marcada en la MPS 3, la 4 y la 6. Uh-huh. Claro, y muchísimo más grave en la 7. Claro, el color verde indica que no lo tienen y el color púrpura es... No, el más grave es el rojo, ¿correcto? Sí. Ajá. Vale, perfecto. Entonces eso es lo que... Este cuadro. Muy bien. Entonces lo compartí como lo poquito que había investigado. Uh-huh. Esa foto fue del 2009. Uh-huh. Estaba todavía la de camiseta negra, es la de mi hermana que falleció de 33 años. La que tiene cargada es mi hermana, la que falleció en el 2019. Y el otro es Miguel, que en ese tiempo estaba todavía muy, muy jovencito. Y esa es mi casa en el campo donde vivíamos donde vivía mi mamá hasta hace 7 años. Uh-huh. Qué bonita foto de familia. Siguiente diapositiva, paso. Está esta pregunta: ¿cuáles son algunos de los problemas que experimentan las personas con enfermedades huérfanas? Si quieres añadir algo más, creo que más o menos has comentado casi todo. Digamos que es más que todo eso, la dificultad en el diagnóstico exacto. Digamos que en las universidades apenas se está manejando las enfermedades huérfanas con un poquito más de intensidad. Primero solo se daba una clase y se nombraban más como las más relevantes y pasaban desapercibidas. Entonces, cuando un médico se gradúa no tiene conocimiento exacto de qué eran las enfermedades huérfanas, ni como esa definición concreta de qué enfermedades eran. Entonces, a pesar de que yo considero que es como más el interés de si yo veo una persona diferente y no conozco la enfermedad, ¿por qué no investigar un poquito más a fondo? Yo en ese sentido he participado en foros o en clases en la Universidad de Antioquia, donde he participado con mi hermano, lo he presentado. Digamos que es un aporte a que esos médicos que se van a graduar o están en ese proceso de ser profesionales, nunca se les olvide que es un paciente diferente y que por ende yo debo de investigar un poquito más a ver qué es la enfermedad y como ese proceso que nosotros como familia estamos viviendo y que ellos son los que deberían de tener un poquito más de conocimiento y guiarnos en ese proceso. Entonces, digamos que esas reuniones o esas participaciones son muy importantes para que ellos generen esa conciencia de que nosotros somos los que desconocemos y que ellos pueden investigar un poquito más. Eso es. Bueno, pues sí, así debería ser, yo creo. ¿Paso a la siguiente? ¿Quieres? Sí, por favor. Esa es la normativa colombiana. Entonces, digamos que se comenzó por la ley 1392 del 2010. En la ley 1438, digamos que se cambió específicamente que la ley 1392 decía que era un paciente por cada 2.000 habitantes. En la ley 1438 se cambió que es uno por cada 5.000. Decretos de las enfermedades huérfanas, resoluciones, donde el listado de las enfermedades huérfanas en Colombia se debe cambiar cada 2 años. En el momento a nivel mundial son de 7.000 a 8.000 enfermedades raras diferentes. La OTAN, que digamos que es la que ha tenido el listado más completo, tiene más de 5.000 enfermedades raras diferentes. Colombia tiene 2.198 enfermedades raras en su listado, de las cuales ni siquiera nosotros que estamos metidos como en el proceso conocemos las 30 más relevantes. Digamos que conocemos las enfermedades muy superficialmente, no estamos tan de lleno en qué son las enfermedades raras y cómo conocer ese listado de esas enfermedades. Con una compañera estoy en ese proceso de comenzar a coger patología por patología e ir mostrando
qué son esos síntomas, esas características de esas enfermedades, a ver si nos hacemos un poquito más visibles. Wow, pues hay tarea ahí, ¿no? Hay un gran labor de Una patología. compañera, una compañera me gozaba y decía, 2198 son 2198, ¿cuándo van a empezar? Wow, no, hay trabajo ahí, madre mía, ojalá y lo consigáis. Yo os animo a empezarlo y seguro que después más gente os acompaña, os sigue y os ayuda y bueno, todo es empezar, ¿no? Ajá. Bueno, este es digamos que una muestra de cómo es la notificación rutinaria de las enfermedades raras ante el Civigila, que primero el médico era el que la debía llenar, pero el médico estaba muy limitado por su tiempo de consulta. Entonces, digamos que esa responsabilidad pasó a ser del hospital o de la clínica, pero por manejo epidemiológico. Entonces, digamos que cambió un poquito porque primero tenía que hacer el médico, ahora lo debe hacer es en sí el hospital o la clínica donde lo atiende. Ok, vale. ¿Paso a la siguiente diapositiva? Sí, porfa. Ok, referentes. Aquí tenemos Eh, sí, bebe agua, que bueno, tanto rato eh, hablando es necesario. Tú bueno, estos referentes son prácticamente de mi investigación, de la investigación que yo hice el año pasado en enfermedades huérfanas. Me pareció increíble que revisara investigaciones de España, la Unión Europea, y citaran mucho a FECOER como por tener específico cuáles son las necesidades de esas enfermedades raras, como ser muy concreto. Entonces, digamos que yo en todo el proceso que he llevado con mi hermano y todo, a mí me ha servido mucho FECODER como referencia para las enfermedades huérfanas. FEDER, que es la Federación Española, que a pesar de que nos lleva como una década de diferencia en su investigaciones y en todo, me ha parecido muy buena. Tienen guías de apoyo de enfermedades huérfanas y tienen guía de apoyo para trabajo social en el área de salud. La Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes que se maneja a nivel de América Latina. El programa de las alianzas gubernamentales que están tantas fundaciones y pacientes en 71 países. La OTAN que tiene toda esa información de enfermedades raras, que es muy interesante porque ellos tienen muy buena investigación. O sea, es una plataforma muy buena como para un médico que si en verdad está interesado en saber qué diferencia tiene su paciente o qué enfermedad lo está atacando y no tengo conocimiento, puede entrar a esa página e investigar porque está muy completa. Y la investigación nueva, que es la Char-por-Rare, que comenzó en el 2019 en Barcelona, que me parece supremamente interesante a pesar de que está muy nueva. En este momento están haciendo una investigación de esos pacientes con enfermedades raras que los ha afectado el COVID-19 y cómo han evolucionado. Pues sí, la verdad que son referentes interesantes para consultar. Las webs también publican muchas noticias, muchos estudios, información. Ya nos vamos a más cerca de tu casa, Antioquia. Bueno, esta información es del 2019. Digamos que se han notificado 4.158 casos de enfermedades raras o huérfanas en el 2016 hasta el 2019 en todo Colombia. Hago una diferencia entre los pacientes que están registrados en Antioquia y los que están registrados en Colombia. Tengo una inconsistencia en uno de los casos que aparece que en Colombia hay menos y en Antioquia hay más, que digamos que ese ha sido uno de los inconvenientes que se han generado, es porque no está como también articulada la información. Se está trabajando mucho en eso. En la mesa técnica de enfermedades raras hace parte
Secretaría de Salud de la Gobernación y de la Alcaldía. A nivel de gobierno nos han estado apoyando mucho en la mesa. Entonces, para realizar esa verdadera sistematización de esos casos reportados y que sí pertenezcan a esa enfermedad y no que porque se parecía o porque era similar los metieron en esa patología. Pues entonces, digamos que ahí están las 30. Pasa la otra que es de las niñas. Son las 30 enfermedades con más relevancia, que deberíamos de tomarnos la molestia y por lo menos saber cuáles son esas 30, cuáles son sus características, todo, y ya. Y ya hay mi hermanito que sonríe siempre, que se mantiene feliz, que no hay ningún problema con él, que la vida le pasa así como que uno piensa, uy, uno tan desagradecido, y él que vive feliz, no, así le duela, no le duelan sus rodillas, él permanece contento. Y que la vida para él son sus amigos. Qué bonito, pues nos quedamos con eso. La verdad que muy interesante todo lo que has contado. Gracias por esta explicación, por estas diapositivas. Y aprovecho ya que tengo la pantalla compartida para también mostrar algunas de las fotos que nos has enviado. A todo esto, bueno, decir aquí en directo, mientras estamos grabando, que obviamente das autorización a que esto aparezca, la imagen de las diferentes personas, los rostros que están en las fotos, que podamos compartirlo en YouTube y en redes sociales. Sí, yo doy la autorización. Muchas gracias. Porque oficialmente yo no quiero tener problemas legales, así que me prevengo que quede grabado. Y no, mira, él, ¿cómo es? Hay un hashtag, esto fue en mayo, fue este año, en mayo de... este año. El 15 de mayo. Sí, que es el día que se celebran las CMPS a nivel mundial. Mira, tenemos aquí también más hashtags, MPSD, persiga la señal. Él pertenece a la Fundación Acopel, él es mi hermano. Para la celebración también se le tomó esa foto que es para la conmemoración de ese día. Tiene muchos amigos, le gusta mucho tener amistades. Claro que sí, eso es necesario, todos necesitamos tener amigos y una vida social, está claro. Y ahora también en tiempos de cuarentena, que estamos teniendo menos vida social y menos contacto cercano con los amigos, aunque hagamos muchas videollamadas y muchas llamadas o audios o lo que sea, no es lo mismo, se echan de menos. Ayer justo fue el Día Mundial de los Amigos. Bueno, aunque esto lo vamos a publicar más tarde, pero el 30 de julio es el Día Mundial de la Amistad. Digamos que eso es lo que le da un poquito duro, porque él es de andar mucho en la calle, de estar en su negocio con sus amigos, todo. Entonces, estar encerrado ha sido un poquito difícil, pero él se mantiene activo desde su celular, chatea, lo llama, todo. Entonces, digamos que haya estado juicioso. Qué bien. A esta foto la hemos visto antes también. Sí, ya. Esta es la última que has puesto en las diapositivas. Sí. Esta eres tú. Esa soy yo en la iglesia del pueblo de Caracolí, Antioquia, con él el año pasado. Qué guapos los dos. Aquí. Este es un amigo de él que es entrañable, entonces él, mire, entonces le tomaron que porque el otro es muy alto y él es muy pequeñito, pero él se lo pasa en la calle. Los dos contrastes, ¿no? Los dos extremos, muy más bajo y más alto del pueblo. Esto fue un cumpleaños ya hace, ¿qué? Pues 23 años, hace 4, ¿no? Más o menos, si tiene 27. Hace 4 años. Está tu madre, tú y él. Eso fue también ya hace ratico en el Metrocable de Medellín. Cuando mi hermana todavía está viva, andábamos siempre con ellos en la misma silla de ruedas, porque digamos que una de las complicaciones es conseguir un taxi que los lleve a ellos y que llevara la silla de ruedas,
porque la silla de ruedas ocupaba mucho espacio. Entonces decían, no, es que silla de ruedas no llevamos y no nos llevaba. Entonces solo andábamos con una mera silla de ruedas y con ellos dos. Ahí vemos que teníais un cinturón para que no se cayeran, ¿no? Llegaban Ajá, mm, exacto. los dos juntos. Ahí los Esas, movimientos ajá, de la esa silla también, también. Se ve la silla un sí. poco ahí. Ajá. Aquí riendo. Y esa es como desde el año 2012, en una reunión que tuvimos de FECODER. Participamos y ahí, pero mira, así siempre, o sea, uno los encontraba y siempre eran así sonrientes todo el tiempo. Y digamos que una de las características que ellos tienen, casi todos son así, Muy permanecen alegres. felices todo el tiempo. Muy Ujú, importante, eso es muy importante. Y bueno, pues ajá, yo ya no tengo más fotos, creo. Ya, o aquí no sale. sí, ya, Genial. no, ya. Tengo un vídeo, vale, no sé si se llegará a oír, Ah, pero lo pongo. A veces el audio, no sé si tú me dices, ¿Lo oyes? digamos, no se escucha, pero digamos que es como toda la presentación que yo he realizado en el proceso. Ese video lo realicé para la presentación de la mesa. Ujú. Eh, nosotros estamos haciendo una presentación de la mesa, de quienes hacen parte de la mesa, y yo presenté el mío, como yo hago parte de familiar de paciente, entonces realicé el mío para esa presentación. Genial. Pero normalmente esa es mi familia. Pues una familia muy Ese chica. es mi hermanito y ese ha sido como mi historia, pues, y el proceso que he tenido con ellos durante todo este proceso. Mm. Mm, ¿Qué recomiendo yo para los pacientes de MPS? Ujú. Independencia. O sea, Independencia. sí, es que un paciente con MPS 4 o síndrome de Morto, él es totalmente normal. Su capacidad cognitiva, todo es normal. Hasta considero que son más inteligentes y tienen una capacidad de absorción mucho más fácil que un niño promedio normal. Entonces es como tratar de que ellos exploten al máximo esas capacidades que tienen y que generen esa independencia. O sea, está bien que ellos tienen una enfermedad, que no van a crecer porque ellos van a ser pequeñitos, pero necesitamos más independencia. Miguel, digamos que mi hermanito tiene un proceso como de 7 años, como para un poquito de esa independencia, haber logrado esa independencia que él tiene hasta el momento, porque él era muy dependiente. Uno lo llevaba a una cita médica o algo y el médico preguntaba algo y él siempre lo mira a uno como conteste por mí. Y yo Ya, le decía, no puedo no, contestar. es que si a usted le van a hacer un procedimiento, si a usted le van a hacer algo, lo que sea, es que el que le va a doler es a usted, el que lo va a sentir es usted es el que toma la decisión porque es que es usted, a mí no, pues chévere, yo decidir por usted y ya, entonces le da risa, entonces ya no, ya le preguntan, ya no me mira tanto y ya contesta por él solo, o a veces o lo que no le gusta él se enoja y hace su rabieta y todo, pero ahí vamos. Entonces yo digo que es eso, es lograr esa independencia que ellos necesitan, porque es que no nos digamos mentiras. Yo llegué a conocer una paciente de MPS de 56 años, sin tratamientos, sin nada. Y me pareció maravilloso encontrarme una paciente tan adulta, sin tratamiento, sin nada. O sea, fue un promedio de vida muy alto y como que si no la hubiera afectado tanto, pero si era muy bajita, había dejado de caminar apenas hacía 7 años, muy poquito para un deterioro como ellos lo han sufrido, que ellos dejan de caminar como hasta muy rápido. Entonces considero que ella tenía una vida pues muy bien. El problema fue ese, que ella era muy dependiente de su mamá, todo.
y al momento de fallecer su mamá, ella se decayó muchísimo. Ah, Entonces, yo digo, necesitan ser más independientes, porque importante. la mamá no les va a durar para toda la vida. Ellos tienen que aprender a que ellos son solos, que ellos tienen que aprenderse a mover solos, a defenderse solos, o sea, que ellos aprendan lo máximo que necesitan, que está bien que tienen una enfermedad rara, todo, pero son un ser humano que es totalmente independiente de otro. La verdad que algo que parece y suena tan obvio de que seamos y que seamos conscientes de que tienen que ser más independientes, en general es cierto que vemos la actitud de las personas cuando encontramos con alguien, sobre todo que tiene una enfermedad rara y que es visible, porque claro, cuando tienes síntomas que entran por la vista, eso llama mucho la atención y de cara a que Ujú. parece que en general la sociedad pues siente que no eres independiente. Eh, Pobrecito. exacto, sí. Entonces creo que hay que intentar cambiar ese tipo de pensamiento y de actitud porque pueden hacer, por suerte, son capaces también y pueden tener una vida plena y bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Es genial que haya, que tú seas, lo sepas y ayudes y con esa forma de ser a tu hermano y ese tipo de situaciones concretas que comentas, ¿no? Por ejemplo, en el médico, pero bueno, como esa muchas más en el día a día, que es lo que necesitan. Mm, Sí, porque es que mira, ellos, digamos que cualquier persona, como ser humano, mm, digamos que un niño chiquito hace pataleta y se revela y todo y sabe cómo manipular a su mamá. Digamos que ellos no son la excepción. Ellos no, es que yo soy enfermito y mi mamá me hace todo lo que yo quiera. Mi mm, mamá me sirve, mi mamá me viste, mi mamá me baña, mi mamá me hace todo. Es que ellos son capaces. mm, Hay ciertas limitaciones, pero es que ellos son capaces. mm, Entonces es eso, es eso. que ellos aprendan que no, es que ellos son aparte y ellos no tienen la mamá ahí para que les sirva todo el tiempo o la mamá no es la empleada de ellos, sino que ellos deben de aprender a tener su autonomía. Así es. Pues con esto, con todo esto que nos has contado y con este mensaje final, y ya llevamos aproximadamente una hora, creo que es maravilloso haberte escuchado. Muchas gracias, Zoraida. No sé si quieres añadir algo más. Creo me ha encantado el que tú misma, sin preguntarte, digas la recomendación que es habitualmente tengo yo que al final decir, oye, pues una recomendación. Me ha encantado. Tú ya lo tenías ahí preparado. Si quieres incluir algo más antes de despedirnos oficialmente y aunque nos despidamos y yo le dé al botón de cortar la grabación, la llamada continúa, podemos decirnos adiós de un modo más informal, podemos hablar un poquito más, que me digas qué te ha parecido y antes de esto, pues eso, si quieres incluir algo más. Vale. No, yo lo único que tengo son agradecimientos para usted por interesarle las enfermedades no tan raras, porque existimos y aquí estamos y somos parte de todos. Entonces, es eso. O sea, necesitamos ser más conscientes de que estamos ahí y que no somos invisibles. Eso es. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Estoy pensando, no sé si es posible, si alguien que esté escuchando, viendo esto y que esté cerca tal vez o en otra región de Colombia y quiera preguntarte alguna duda, ¿es posible? O quiera invitarte a lo mejor a hacer una presentación con tu historia, tus diapositivas en la universidad o en otro sitio. ¿Cómo pueden localizarte? ¿A través de algún medio o alguna red social o algún, no sé, o alguna asociación? Yo aparezco en el Facebook como María Zoraida Morales Pineda. Perfecto. Eh, Tengo mi cuenta en Gmail como Ujú, moralespi2005@gmail.com. perfecto. Mi número telefónico que me pueden encontrar por WhatsApp es 321-704-1050 y o pueden contactar la mesa que se llama Mesa Técnica de Enfermedades Raras para Antioquia. Ahí hacemos parte de muchas fundaciones, diferentes patologías, y si de pronto en la mesa no hace parte de alguna fundación
o algo referente a esa patología diferente, nosotros nos encargamos de buscar quién los puede acoger y quién los puede orientar en lo que necesiten. Pues tomamos nota de esto para que alguien ya tienen los datos, genial, y saben cómo contactarte y preguntar a esta mesa, que es un gran apoyo. Y con esto, hasta la próxima presentación, hasta el próximo episodio de Historias No Tan Raras. Y también si alguien quiere compartir su historia, pues donde estén viendo esto a través de YouTube o Facebook o cualquier otra red social, pueden contactarme directamente, mandarme un mensaje y bueno, pues a partir de ahí empezamos a hablar y tal vez hacer otro programa con ellos. Muchas gracias y hasta la próxima. Listo. Zoraida. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.